Buenas tardes, amigos de nuestro programa El Lobo Estepario. Bienvenidos una tarde de jueves más a su programa. En un día en que dicen que entra la primavera, o que ha entrado ya, porque entraba sobre las 5 y algo de la tarde, 5 menos cuarto. En un día también que nos dicen, nos marcan, que tiene que ser el Día Mundial de la Felicidad. Bueno, están acostumbrados a marcarnos muchas cosas, muchas fechas, muchas conmemoraciones, y yo creo que el Día Mundial de la Felicidad tendría que ser todos los días, y depende cómo cada uno interpretemos esa felicidad, pero ahora hablaremos también de ello con nuestro invitado. Tenemos hoy con nosotros a una de esas personas que vienen a este programa a inspirarnos con sus palabras, con su presencia, con su experiencia vital. Tenemos a Michel Suñén. Buenas tardes, bienvenido, Michel. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Michel Suñén, que nació en Zaragoza en el año 1970, escritor y creativo, como habrán visto en la cabecera del programa, socio fundador de la agencia de publicidad aragonesa Zumun, profesor de oratoria, redacción y comunicación publicitaria, licenciado en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas por el Instituto de Ciencias de Mercado, centro donde posteriormente ejerció de profesor e incluso llegó a llevar la comunicación externa e interna. Entre otros, también ha sido profesor invitado en la Escuela Superior de Comercio de La Rochelle y director creativo de Publicidad Aragón. Como escritor cuenta con casi una veintena de obras que van desde el género negro hasta el ensayo, pasando por el relato o la literatura infantil. Entre sus galardones figuran el primer accésit del 22 concurso de relatos Ciudad de Zaragoza, la distinción literaria Mercurio 92 o ser finalista del 16 concurso de relatos Ciudad de Zaragoza. Es o ha sido jurado en numerosos certámenes literarios, director de contenidos de Trapamundi, la revista del Atrapamundos, director literario de la colección de relatos cortos sobre viajeros Pasaporte de Lectura y colaborador habitual de la publicación IDN Día y Noche. Michel, estábamos hablando del Día Mundial de la Felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad no puede ser otra cosa que un camino de búsqueda, ¿no? Un camino de conquista personal, de llegar a ser esa persona que tú eres realmente en potencia, ¿no? Muchas veces nos ofuscamos pensando que la felicidad es un punto de llegada. Y entonces, claro, esto es complejo, ¿no? Porque cuando tú estás feliz, eso implicaría que desaparece esa sensación satisfactoria inmediatamente, ¿no? La felicidad no es satisfacción, es un recorrido permanente, un avance en la dirección correcta que te lleva a disfrutar los buenos momentos, que los hay, y a superarte cuando las dificultades se presentan. Además, porque la insatisfacción yo creo que también es la que nos empuja, ¿no? a actuar, a mejorarnos, ¿no? A progresar, ¿no? Claro, al final, si tú vas por el camino correcto, pues todo es un estímulo, ¿no? Tanto lo positivo, pues es por ese afán de conservarlo, de mantenerlo y de sacarle el máximo partido, como las carencias o las dificultades que te ayudan, como decía al principio, a sacar ese mundo interior que tú tienes, a ser ese yo individual que tienes que llegar a ser, ¿no? A dar el máximo de ti mismo. Entonces dejamos de lado que la felicidad son adquisiciones materiales y es llegar a ser, realmente es desarrollarse uno. Claro, al final cuando tú dependes, generas dependencias de lo exterior, de lo que no depende de ti, pues al final te conviertes en un ser dependiente, con lo cual absolutamente infeliz. Es cierto que las condiciones materiales, igual que las condiciones físicas, la salud, el estar rodeado de gente a la que quieres y que te quiere, todo esto ayuda y te da una estabilidad y te genera una base sólida para conseguir disfrutar más de la vida. Pero al final esas dependencias, si no dependen de ti, pues te obligan a que tu felicidad sea algo volátil, algo ajeno, ¿no? Como una servilleta que vuela en una dirección determinada. Y la felicidad tiene que ser otra cosa, ¿no? Esa capacidad personal de tomar decisiones adecuadas y de ir siempre en el camino correcto. ¿Tú crees que un escritor tiene que ser un buen lector? Yo creo que cualquier escritor previamente es un buen lector. Y en mi opinión es esa necesidad de seguir metiéndote de lleno en las historias, de hacerlas cada vez más tuyas, de sentirte vivo a través de la literatura, el que te lleva a dar el paso y a escribir tus propias historias. Digamos que dejas de conformarte con ser espectador y quieres ser el dios omnipotente que mueve los hilos de esos personajes, de esas tramas, de esas palabras que cobran vida en un libro. Lo has dicho muy bien, porque esa metáfora, desde luego, te sientes como un dios, ¿verdad? Cuando manejas a tus personajes, ¿o son ellos los que te manejan a ti? A ver, al final son personajes que se endiosan también, ¿no? Y que acaban tomando sus propias decisiones y que, de hecho, pues no es extraña esa anécdota que cuentan muchos autores
Y a mí también me ha ocurrido que hay personajes que cobran vida propia y que pensabas que era un personaje secundario para una escena determinada y de repente acapara el protagonismo de una buena parte del libro. Y te llevan por otro derrotero que tú no habías previsto. O relaciones entre los personajes que surgen cuando estás plasmando la historia en el papel que no habías concebido que pudieran llegar a ocurrir y que en un momento determinado pues te llevan a estar contando algo con lo que no habías inicialmente previsto, ¿no? Esa es la grandeza también de la vida, ¿no? Que los personajes literarios, igual que las personas para ese Dios o esa energía que está ahí, toman sus propias decisiones y al final pues todavía nos hacemos más dioses reales, ¿no? Si es que existen. Igual somos demiurgos y creamos unos universos paralelos en los cuales existen realmente, ¿no? Podría ser, sí. Todo podría ser. ¿Te gusta leer al aire libre? Yo para mí, realmente, sinceramente te lo digo, soy incapaz de leer en una piscina, en un parque, en cuanto hay gente, en cuanto hay una dinámica alrededor mío, movimiento, soy incapaz de sumergirme en la lectura. ¿Cómo es posible que tú te sumerjas en la lectura en un, no sé, en un parque? A ver, a la hora de leer soy un todoterreno. No te voy a negar que me encanta también quedarme por la noche en la cama, cuando todo está tranquilo, leyendo ahí metido en la novela, ¿no? Pero a mí me gusta tanto la lectura y tengo una capacidad de desconexión del mundo exterior que me permite hacer eso, ¿no? Y desde luego una sensación gratificante, muy gratificante, es pues cuando llega el verano, que hace una buena temperatura, no las tardes calurosísimas, ¿no? Pero cuando hace una temperatura ambiental agradable, estás ahí fresquito en un lugar acogedor, a la sombra, con gente a tu alrededor, y tú, lo que te decía antes, desconectas, hago ese chip y me meto en ese otro mundo alternativo, ¿no? Que en ocasiones pues simplemente levantas la vista y ves el mundo real, que cobra esa nueva vitalidad, ¿no? Pero me gusta esa sensación de poder elegir, de zapear mentalmente, ¿no? Ahora estoy en mi ficción, en el libro que he escogido, y ahora me voy a la realidad y la tengo a mi alrededor. He leído por ahí que escribes con boli y papel, que inicias tus novelas todavía con boli y papel, y que luego cuando los pasas a ordenador, pero no directamente escribes a ordenador. Yo escribo con boli, Pilot, además, el que tienes ahí, el Pilot, y sobre papel, sí. Y lo que voy haciendo, a ver, en primer lugar porque me siento, es mi estilo, ¿no? Es la manera en la que yo siempre he escrito y me gusta mantenerme a él porque creo que es donde más a gusto me encuentro. Pero por otro lado también me permite una especie de respiración intelectual, ¿no? De inspirar y expirar. Yo escribo un fragmento de novela a mano e inmediatamente lo paso al ordenador. Cuando yo lo estoy pasando al ordenador ya se produce un flujo, un filtro en el cual yo estoy actuando no solamente como creador, sino de alguna manera también como lector, porque leo lo que yo he escrito y lo paso a un nuevo soporte, ¿no? Al ordenador. Esto es como una primera corrección. Ya sí, efectivamente. Va cobrando una forma previa desde ese otro punto de vista externo, es decir, he salido de la función meramente creadora, escritor, y me convierto en un lector que después lo reescribe, ¿no? Y para mí creo que en mi estilo personal es un método que me funciona muy bien. Sí que tengo que decirte que en el ámbito profesional, en publicidad, en determinadas ocasiones escribo directamente sobre el ordenador. Es decir, hay textos menos creativos, más informativos, más convencionales, digamos, que me pongo delante del ordenador y los puedo escribir, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo cosas para internet, pues bueno, no hay ningún problema. Pero también incluso en la agencia, cuando tengo que escribir textos especiales, pues un texto para un storyboard de televisión, o una cuña de radio muy especial, o un copy de un anuncio de prensa que requieren un plus concreto, utilizo el lápiz, o sea, el boli, y utilizo el papel antes de pasar al ordenador. ¿Eres de los que le gustan también garabatear y dibujar las escenas o dibujarte esquemas de personajes, de situaciones? Normalmente no lo suelo hacer. En ocasiones puntuales, por ejemplo, recuerdo la novela Diva Muerta, que es una novela de atmósfera gótica, de desapariciones en diferentes épocas, 25 años de separación, y hay una parte importante de la novela que se desarrolla en una mansión gótica con unos sótanos tenebrosos, ¿no? Y sí que recuerdo que al empezar esa novela lo primero que hice fue dibujarme los planos de esa mansión, incluso dibujarme con unos croquis la fachada exterior de ese espacio concreto, ¿no? Y para mí en esa novela fue fundamental, hasta tal punto que en la propia edición, cuando se publicó el libro, decidimos incluir los planos
no los que yo había escrito, o sea, los que yo había dibujado, sino unos planos hechos para la ocasión, porque pensaba que eran muy útiles, ese efecto Cluedo, ¿no? De que tú te puedes mover por las habitaciones al margen de lo que la trama lleva. También pues, era una mansión compleja, con muchas estancias, pasadizos, subestancias, etc. Y me vino muy bien, pero fue una cosa puntual, o sea, no suele ser lo habitual. En tu proceso creativo, yo por ejemplo suelo empezar, se me ocurre una idea de una novela y lo primero que me viene a la cabeza después de imaginarme un poco por dónde va es el título y ya, pum, plasmo el título, ¿no? ¿Tú cómo comienzas y cómo se desarrolla tu proceso creativo? Sí, yo empiezo con una sensación, que puede ser unas veces, es una sensación en torno a una idea. Pues en el caso de Diávolo me obsesionaba, por decirlo de alguna manera, ese punto de partida de que la Basílica del Pilar fuera profanada. ¿Y qué pasaría contando una historia por aquí, ¿no? Y durante mucho tiempo fui rumiando ese concepto, ¿no? En otros casos es, pues, oye, un reto, pues me apetece hablar de la muerte, que la muerte sea la protagonista de mi novela y que además sea un personaje amable, positivo, que es lo que hice en Si muerte muriera. Y me planteé ese reto y de repente pues me vi escribiéndola, ¿no? O en otro orden de cosas, pues la situación de Látex, que es la historia de un psicópata sexual que te metes en su mente. Entonces me interesaba mucho ese mundo, ¿no? Ese reto de ser capaz de plasmar esa realidad tan oscura, ¿no? tan tenebrosa. Y en el caso de Diva Muerta, por ejemplo, pues la sensación, un artículo que vi en su día, hace muchos años, cuando me puse a escribir mucho tiempo atrás, una serie de artículos del diario El Mundo, del magazine dominical del Mundo, que se titulaba Los Otros, y eran personajes especiales, ¿no? Personas que tenían carencias físicas o emocionales y que a pesar de todo pues tenían su vida, eran felices o buscaban esa felicidad de la que hablábamos antes, ¿no? Un hombre lobo, una mujer sin brazos, un hombre tronco, dos siamesas unidas por todo. O sea, gente muy extraña, ¿no? Pero al fin de cuentas, cuando tú profundizabas en esas entrevistas, te dabas cuenta que eran personas como nosotros, o sea, sí, en la carcasa exterior diferentes, con sus problemas gravísimos, pero a pesar de todo tenían nuestras mismas ambiciones, nuestros mismos objetivos, nuestras necesidades emocionales, nuestros amores, eran personas de carne y hueso. Y me sugestionaba convertirlos en protagonistas de una historia, ¿no? Realmente eres un analista, diseccionas mucho, yo creo, todo el tema social, ¿no? Y las personas, la individualidad, ¿no? Sí, yo desde siempre, porque incluso la formación que yo tengo de marketing y publicidad fue una formación enfocada en la parte humanista, ¿no? Ese marketing de conocimiento del ser humano, de conocimiento del público, no con datos estadísticos que son importantes, pero que solo reflejan la realidad, esa realidad sociopsicológica de las personas, ¿no? Y para mí es fundamental, ¿no? Yo las historias, evidentemente, sobre todo en el género negro, la trama tiene una importancia abismal, pero si algo caracteriza a mis novelas es la riqueza de los personajes, ¿no? Hasta el personaje secundario menor aparece con una riqueza de contenidos y con una personificación tan llamativa que podría convertirse en el protagonista de la historia perfectamente, ¿no? No hay un personaje menor que digas, bueno, pues te aparece en una escena simplemente para dar colorido, no, hay una historia, hay una trama detrás y hay un elemento humano original. Algo que por otra parte no me invento, sino que saco de la vida misma, es decir, todos somos únicos, porque todos somos distintos, porque todos somos originales. En la medida en que somos fieles a nosotros mismos, somos interesantes todos. El problema es cuando pensamos que somos menos o que tenemos que ser como alguien piensa que debemos ser y tratamos de ser algo que no somos, ¿no? Ahí está el problema. Pero realmente, individualmente, todos somos absolutamente fascinantes. Esa es una idea central en ti porque realmente es un observador social tremendo. Es impresionante cómo eres en ese sentido, ¿no? Otro de los temas fundamentales en ti también es el tema de la documentación. Documentas muchísimo tus novelas, además eres, yo creo, de la antigua escuela, ¿no? De los que tienen fichas y todo y vas recortando los periódicos, ¿no? Sí, yo cuando arranco una novela siempre tengo un cartapacio con fundas que voy metiendo ahí, pues un montón de artículos, de reseñas personales de libros que yo he leído, donde me voy anotando pues frases o datos o citas o apuntes variados, y eso lo tengo siempre cuando me pongo a escribir, lo tengo aquí a mi derecha o a mi derecha o a mi izquierda, ¿no? Y trabajo con ello.
y me siento bien haciéndolo, porque además mi proceso creativo empieza en esa fase de documentación. Yo te he dicho al principio que el punto de partida es una sensación, ¿no? Poco a poco va cobrando forma en torno a unos personajes, a una historia, a unos escenarios, me voy visualizando lo que puede ser esa historia y lo voy llevando en la cabeza. Eso sí que no lo anoto nunca. O sea, en esas fases previas no voy tomando nota de cómo puede ser un personaje o de cómo va a ser sino que dejo. Yo leí en su día en un artículo, lo decía un escritor, ¿no?, que las buenas ideas, que si queríamos saber cuándo una buena idea lo era de verdad, lo que teníamos que hacer era dejarla en nuestra cabeza sin anotarla en ningún sitio, y si sobrevivía al tiempo, si la seguías recordando, es que esa idea merecía la pena, ¿no? Y yo hago ese proceso depurador durante muchos meses, a veces años, en según qué casos, en otras ocasiones meses. La historia me va acompañando de esta manera. Y yo lo que voy haciendo es entrar en contacto con contenidos informativos, buscando documentación relacionada con esos temas, ¿no? A veces de una manera incluso subconsciente, que no sabes por qué. Te voy a contar una anécdota de la novela Diávolo. Diávolo es la novela donde profanan la Basílica del Pilar. Hay una historia de crímenes en Zaragoza con el trasfondo del satanismo, de las religiones negras. Y en un momento determinado, en esa fase de documentación que yo estaba trabajando esos temas, me dio por documentarme sobre los skinhead, sobre los cabezas rapadas, ¿no? ¿Y cómo te surgió algo tan...? No lo sé, no lo sé, ¿no? Sí que es cierto que los cabezas rapadas pues, se basan en religiones pues, bueno, de la naturaleza y tal, y llevan sus símbolos, pero yo no entendí por qué, pero lo hice, ¿no? Luego, cuando me puse a escribir la novela, me di cuenta que el personaje, el satanista, sobre el que recaen las sospechas, un zaragozano sobre el que recaen las sospechas, en su biografía me encajaba perfectamente que hubiese sido un skinhead, un radical vinculado a los grupos ultras del fútbol, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿fue porque me documenté de esa manera que se me ocurrió después, o fue que algo interiormente me estaba lanzando ya el mensaje de que tenía que trabajar ese tema porque ese personaje tenía esas características? Bueno, no sabré, ¿no? Eso es una magia, un poco esa maravilla que es la creación, ¿no?, que te sorprende incluso a ti mismo. Pero es así, es decir, me documento muchísimo, me va acompañando esa documentación, esa sí que la voy poniendo por escrito, y mientras tanto en mi cabeza voy elaborando esos mundos literarios que ya llega un momento que digo, ahora es la ocasión, y ya me pongo a crear, ¿no?, me pongo a escribir, a redactar el libro. En tus novelas negras los nombres son cortos, contundentes. ¿Es intencionado o es que surge porque surge? Yo creo que debe ser intencionado, aunque no de forma consciente. Pero te voy a contar una anécdota. Bueno, o sea, ¿está el profesional del marketing ahí detrás? Sí, los títulos de las novelas yo busco que sean marcas, que sean marcas, que tú las puedas recordar, ¿no? Y el hecho de que sean breves me interesa también porque al final, a ver, Michel Suñén es un escritor, pero Michel Suñén también es una marca de escritor. Entonces, la novela Diávolo de Michel Suñén es un todo formado por dos marcas. Estás haciendo la marca del libro, de la novela, del título, y estás haciendo la marca del escritor, ¿no? Si buscas un título más largo, pues bueno, por ejemplo es el caso del último libro que he publicado, Ilustrísimos de aquí, que va con un subtítulo, ¿no?, la Chiquipedia de los personajes aragoneses. Es un libro dirigido a otro público, a un público juvenil, y tiene una función distinta, ¿no? Pero siempre busco que mis libros, incluso las portadas, pues sean una marca, ¿no?, que transmita una imagen que sea fácilmente recordable, reconocible y que de alguna manera te llegue también a la afectividad. ¿Morirá el libro de papel? Yo espero. ¿Eres un amante del libro de papel? Yo soy un amante Tenías total, absoluto. Sí, sí, sí. Evidentemente, sí. No podía ser de otra forma. Parafraseando a Pirandello con lo de 6 personajes en busca de autor, yo creo que nos hemos encontrado, o tú te has encontrado ahí con 9 cabezudos en Zaragoza, 9 personajes que existían ahí, que tenían una cierta historia real, un poco mitificada a lo mejor también, o oscura, extraña, que no se conocía del todo, y tú has llegado y les has otorgado historia, has empezado. No has hecho todavía toda la serie, ¿no?, que ya llegará. Sí, sí. Antes comentabas a micrófono cerrado que ibais a sacar este año otro, ¿no? Sí, no vamos a desvelar todavía cuál. Bueno, si alguien lo escucha, porque los niños siempre nos preguntan, sí, y tal, y sí que nos gusta mantener un poco la intriga. Y también por no restarle protagonismo a la Pilara, que es el último que hemos publicado, ¿no?, que publicamos en las fiestas del Pilar pasadas. A ver, sí que el tema de los cabezudos me ha sorprendido hasta a mí. Es decir, nosotros cuando planteamos este reto bonito de meternos en el ámbito infantil
de la mano de Ignacio Ochoa, que es el ilustrador de esta colección. Yo sí que quería hacer algo con referentes, con símbolos aragoneses, ¿no? Con personajes de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, que de alguna manera, como dicen los chinos, la creatividad es presentar las cosas viejas o mirar las cosas viejas con ojos nuevos, pues de alguna forma eso es lo que pretendíamos, ¿no? Ofrecer una mirada creativa, renovada, actual de las raíces y tradiciones aragonesas. Y se me ocurrió que el Morico era el personaje perfecto, ¿no? Por todo, por lo que representa, por el cariño que tienen los niños, porque dentro de su grupo de la comparsa es el más diferente, el más pintoresco, el extravagante, digamos, ¿no? No solamente por el color de la piel, sino incluso por su apariencia estética, por el atuendo que lleva, el colorido de su vestimenta. Y se nos ocurrió que podía ser bonito e interesante pues que este personaje fuera el punto de partida de ese objetivo, ¿no? De acercar nuestras raíces a los niños. ¿Qué ocurrió? Que el éxito del Cabezudo y de los cabezudos en general fue tan espectacular que nos hemos visto forzados amistosamente por los propios cabezudos a hacer ese reto de dotar de historia a los personajes de la comparsa, ¿no? ¿Te basas en la historia real de algunos de ellos? A ver, la realidad es que se saben cosas sueltas y no se sabe si son reales, es decir, esto se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues por la vox populi, pues ocurrencias, cosas, unas veces basadas en la realidad, pues que sí que es cierto que hay cabezudos que están basados en personajes reales, o por lo menos eso se ha dicho después de que aparecieran, hay otros que no, que surgen del imaginario popular colectivo, pero sí que es cierto que una de nuestras sorpresas fue que había muy poco material sobre los cabezudos, y el material que había era siempre el mismo, las canciones, 4 datos de cada personaje, y poquito más, la imagen, ¿no? La visualización del personaje. Y es un reto muy estimulante el contar esa biografía no autorizada de los cabezudos, donde evidentemente pues partes de lo poquito que hay y aportas mucho de imaginación, mucho de fantasía, pero jugando siempre con el respeto y la credibilidad hacia la característica de ese personaje. Es decir, sí que pretendemos que la esencia del personaje entronque perfectamente con esa historia ficticia que nosotros le atribuimos, ¿no? Y ahora, conforme vamos haciendo cada vez más personajes, vamos camino del 5º, llevamos 4 anteriormente, ahora son 9, con un 10º que es el azutero, es decir, nos están complicando la vida, ¿no? de acabar con la saga, que es un poquito un objetivo muy bonito que ahora sentimos como propio. Pero sí que yo me estoy dando cuenta un poco de esa importancia que tiene este trabajo, ¿no? Porque estamos haciendo historia. Sí, como tú decías al principio, ahora no, pero esta es una tradición que perdurará durante muchísimos años, y yo me imagino que dentro de algunas generaciones se sabrán cosas del Morico, del Forano, del Berrugón o de la Pilara, de las que nosotros les hemos atribuido, ¿no? Que ahora no somos conscientes de ello, pero eso que es ficción, en algún momento quién sabe si se convertirá en alguna entrevista del futuro, que no sé cómo será, en esa pregunta de cómo te documentas de esa realidad de los cabezudos, ¿no? Cuando no es realidad, sino que es ficción, pero que se entremezcla con ella. No eres una persona dada a hablar ni en blogs ni en redes sociales de temas que no sean profesionales, de literatura, etcétera. A pesar de ser muy conocedor del ámbito social, ¿no? Pero no eres muy dado a hablar sobre temas sociales, ni siquiera políticos, eso ya ni entrar, ¿no? Sin embargo, hay 2 cuestiones en las que últimamente sí que has tocado. Bueno, últimamente, cuando sacaste tu libro Talión, tocaste el tema totalmente del velo islámico, ¿no? Y del islamismo, que parece un poco tabú, ¿no? Y hace poco en la revista La Oca Loca, en la cual colaboras, del centro penitenciario de Daroca, de Daroca, también has tocado un tema como es el de la decisión de quitar en algunos sitios el fútbol de los centros escolares, ¿no? Porque eso es una desigualdad de sexos, etcétera, etcétera. ¿Te sientes cómodo tratando esos temas? ¿Crees que hay necesidad de tocarlos algunas veces porque los sientes de dentro o no? Vale. A ver, yo sí que en todas mis novelas negras hay una temática social de fondo, es decir, marcada, ¿no? Tú has comentado muy bien el caso del fundamentalismo islámico, que es evidente en Talión, porque toda la historia se basa precisamente en una labor de acoso y derribo de un fundamentalista islámico, de un ex convicto, asesino confeso, a una familia por unos temas en principio aparentemente políticos. Pero también en Látex pues me acerco a esa realidad social te decía antes, de la violencia sexual en todos sus ámbitos, pero también las bandas callejeras. Hay una fuerte presencia de los Latin King, bueno, de una versión de esas bandas latinas, ¿no? También al ámbito de la anorexia, que me parece que realmente cuando te metes en ese libro
Mira que hablamos de sadomasoquismo, mira que se habla de violaciones, mira que se habla de violencia sexual, pero creo que lo más aterrador es lo que ocurre en este ámbito, en el ámbito de la anorexia, con esa cantidad de foros, de chat y de documentación a disposición de las menores y de los menores para que puedan engañar a sus padres y hacerles creer, por ejemplo, que han comido cuando no han comido. Eso da realmente miedo y aterra pensar qué personas pueden estar detrás de eso, ¿no? En ese sentido, en esa novela también se abarco esos temas sociales. O podríamos hablar de Viva o Muerta, de Diablo, en todas ellas. ¿Por qué me decanto yo por la novela negra? Cuando tú dices, es un escritor muy polifacético, ¿no? Muy versátil, pero si yo me tuviera que identificar con un tipo de novelas, yo hablaría de novela negra, yo me considero un novelista negro, ¿no? ¿Qué es lo que he encontrado en ella? Esa puerta abierta a la posibilidad de explorar la realidad social y ponerla a disposición de los lectores. ¿Haciendo crítica social o sin hacer crítica? ¿Tú juzgas? ¿No juzgas? Yo no a ver, yo como narrador no puedo juzgar. O sea, otra cosa solo es en los artículos de opinión. Exacto. Yo estudio una realidad, la valoro y en torno a ella monto una historia donde los personajes tienen que hablar por sí mismos, donde el bien y el mal es una opinión del lector. Es decir, nosotros aquí, de hecho, una de las características de mis personajes es que es como la vida misma, no hay un personaje plano malísimo, malo malísimo, un personaje bueno buenísimo. Al final se entremezclan y los blancos se mezclan con los grises oscuros, con los grises claros y con los negros, ¿no? El maniqueísmo, desde luego, no, claro, no puede ser. Es que no es real, es decir, real. no funciona en la literatura porque en la vida sabemos que no es así. Un asesino sexual puede ser un magnífico padre de familia, no es malo en todo, o puede ser una persona muy sensible con la poesía, por decir algo, ¿no? Es decir, bueno, esa es la realidad. Y no hay santos en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos nuestras dobleces y nuestros lados oscuros, ¿no? A mí la novela negra me interesa mucho por eso, porque realmente nació así, ¿no? En Estados Unidos el género negro cuando nació pues como una fuerte crítica social de todo el ambiente que se vivía en aquella época, ¿no? Exacto, exacto. Creo que realmente es su esencia, te adaptas, ¿no?, muy bien a la estructura. De hecho, y a la esencia. Yo me decanto por decisión personal, por gusto personal, hacia la novela negra americana, ¿no? Hacia el thriller, donde los propios protagonistas de la historia se convierten en pacientes de lo que pasa, agentes y en alguna medida también investigadores de esa realidad, ¿no? No es la típica novela policíaca donde hay un crimen o un hecho misterioso y hay unos investigadores que se dedican profesionalmente a eso y que van investigando a los sospechosos y tal. No, aquí es una historia viva donde todos forman parte de la introducción, del nudo y del desenlace, ¿no? Son investigadores ¿Y cómo es capaz de pasar de la novela negra con lo que es novela de adultos propiamente dicha y de repente saltar a lo que es literatura infantil? ¿Cómo eres capaz de tener esa esquizofrenia mental? Yo lo veo natural, es decir, natural. Yo al final me encuentro... A ver, yo creo que influye mucho en mi condición de profesional de la publicidad. Cuando tú escribes publicidad, utilizas ese medio que es la escritura, o sea, ese recurso, esa herramienta, ese talento para escribir lo que se necesita, no lo que tú quieres, sino lo que se necesita en cada momento, en función de lo que el cliente pide, de la problemática que él tiene, de las necesidades y de lo que el mercado y los públicos están demandando, ¿no?, para ese tipo de productos o para ese tipo de servicios. Entonces, ese es nuestro oficio, el oficio del copy publicitario es desarrollar ideas y desarrollar textos y contenidos que se adapten a las necesidades que otros tienen. ¿Eso qué implica? Que te acostumbras al cambio de género. A veces escribes para unos niños, a veces escribes para un público adolescente, a veces es para un público mayoritario de clase alta, en otras ocasiones para un público popular. Es decir, tienes que adaptarte a todos los estilos, a todos los registros. Es el día a día del escritor publicitario, ¿no? Probablemente eso me influye en esa capacidad versátil y camaleónica como escritor literario, ¿no?, que no tengo ningún problema. Incluso recientemente la última novela para adultos que he escrito es una novela de amor. Se titula Te amaré cuando te encuentre, ¿no? Una novela totalmente distinta en el enfoque, en el planteamiento, incluso en el desarrollo, en el estilo, a las novelas negras, ¿no? Y me sentí muy bien escribiéndola, muy a gusto. Es decir, para mí lo importante son las ideas, las sensaciones, lo que quieres transmitir, y luego en mi oficio como escritor me encargo de utilizar los registros adecuados para hacerlo, ¿no? Tu mundo es el de la comunicación, no hay duda alguna, en tanto lo profesional por tu empresa como en lo que es el otro ámbito profesional, pero también de afición de la escritura, ¿no? ¿Cómo ves la comunicación hoy en día, con todas las herramientas que Internet pone a nuestra disposición, con los Twitter, con los Facebook, con las redes sociales infinitas, con los blogs? Empezamos hace años con los blogs y parecía que tener un blog era la leche, ¿no?
y ahora de repente pues estás inundado por todas partes, la comunicación es rápida, yo creo que pierde calidad, lo decíamos también con otros invitados aquí, se pierde calidad en beneficio de la cantidad, de la actualidad. ¿Tú cómo lo ves? A ver, la realidad es que en sí mismo las herramientas, como un cuchillo, no son buenas ni malas, depende del uso que se hace de ellas. Un cuchillo es fantástico si tú lo utilizas para partir jamón y dárselo a unos niños con hambre, y es terrible si lo coges para salir a la calle y clavárselo por la espalda a alguien, ¿no? Pues con las redes sociales, con Internet, con todos estos adelantos tecnológicos ocurre lo mismo, ¿no? Las herramientas en sí mismas ayudan, pero hay que saber utilizarlas. ¿Qué pasa? Que son unas herramientas muy recientes. ¿Qué pasa? En la sociedad de la prisa que vivimos actualmente, donde todo se reinventa de un día para otro, parece decir esto sobre Internet, que ya llevamos unos cuantos años, cuando las tecnologías de los móviles, el futuro está ahí a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, pues parece atrevido, ¿no? Pero la realidad es que llevamos poquito tiempo estamos todavía aprendiendo a utilizarlas, ¿no? ¿Cuál es la realidad social que ha generado? Un sobreexceso de información, una abundancia. Es decir, necesitamos saber cualquier cosa y en cuestión de 10 segundos nos metemos en un buscador y tenemos a nuestro alcance infinidad de referencias y de artículos sobre ese contenido. ¿Qué es lo importante ahora? Discriminar los contenidos, saber elegir el sentido crítico, ¿no? Que siempre ha sido necesario, pero ahora todavía mucho más, porque además, como tú dices, esa sobresaturación se ve acompañada de un exceso de prisa, una necesidad de que todo sea para allá, que las propias tecnologías alimentan también por esa inmediatez que poseen, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues espíritu crítico, sosiego, tranquilidad, para pasar de ese intercambio de información a una verdadera comunicación. A la hora de la verdad, la comunicación en sí misma tiene una definición muy clara. Comunicar es poner lo propio en común. ¿Cuándo hay comunicación? Cuando se dan dos circunstancias. Hay algo propio y hay una intención de ponerlo en común. Eso es comunicar. Ahora hay mucha información. Muchas veces esa información no es propia. Es decir, vale, sí hay blogs personales donde todos podemos volcar lo que queremos. Y ahí sí que nos ofrecemos, si lo hacemos bien, desde lo más íntimo, ¿no? Pero lo habitual en Internet es información. Muchas veces los artículos que se colocan en Internet son artículos hechos con intención no de dar información, sino de conseguir un posicionamiento en los buscadores para que el navegante, el usuario, acuda a ellos. Y para ello utilizas los artículos que ya están creados en Internet para recrearlos usando las pautas estratégicas que te permiten estar bien posicionado en Internet, y esa es el 80 o el 70 o el 60% de la información que aparece en Internet. Información que solo está ahí para ocupar un lugar privilegiado en el ranking de búsquedas de Internet. Es que es una paradoja, ¿no? Sí. Pero es con lo que nos encontramos. Por otro lado, esa herramienta es fantástica. Es decir, yo como escritor, para mí Internet supone un avance maravilloso en mi labor documental. Es decir, ahorra tiempo, ahorra desplazamientos. Eso sí, si tienes esa capacidad y ese espíritu crítico para saber elegir y saber buscar esa información. ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar estas herramientas, estas tecnologías y esta rapidez informativa o esta disposición informativa en una verdadera comunicación humana, ¿no? Donde lo propio pues sea lo que trascienda de todos esos intercambios. Las redes sociales pueden ayudar muchísimo, es decir, te ofrece una posibilidad maravillosa de estar en contacto y de acercarte a gente que sería inaccesible de otra manera, gente de un entorno ajeno al tuyo o gente de tu entorno pasado, ¿no? Ese redescubrir la relación con tus excompañeros de colegio, por ejemplo, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? Y muy bonito. Pero claro, al final todo depende de la comunicación, ¿no? Es decir, hay muros de Facebook que son infumables, porque lo único que haces es pues encontrarte ahí frases hechas, manidas, más de lo mismo, lo que puedes encontrar en cualquier sitio, o fotos. Cuando realmente pones lo propio en común, puedes utilizar el canal de comunicación que tengas a tu alcance. Son herramientas y nada más. Eso es. Has sido profesor de oratoria, todavía tienes ocasión de dar cursos o talleres sobre oratoria, has escrito un libro sobre el arte de la oratoria. ¿Podemos ser todos oradores? Sí. Y lo digo tajantemente, o sea, absolutamente todos tenemos capacidades, potencialidades suficientes para llegar a ser oradores eficaces. Ahora bien, yo cuando hablo de orador eficaz no estoy hablando de la oratoria que practican los políticos, ¿vale? Ahí eso es más interpretación, ahí sí que no todos tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero esa capacidad de poner lo propio en común, con unas ideas propias, nuestras, que hemos hecho nuestras, que las hemos trabajado, que las sentimos como propias y que lo único que necesitamos es expresarlas, somos capaces de hacerlo si sabemos cómo. Danos algunos
puntos así importantes Pues, para una comunicación eficaz? En primer lugar, ser tú mismo. En segundo lugar, la naturalidad, acompañarla de una extraordinaria preparación del tema que vas a tratar. Una preparación que no basta con aprenderte las palabras o las ideas, sino con tener ideas propias. Nosotros sabemos que cuando hablamos de nuestros hobbies, nuestras aficiones, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que decir, nos sale solo. Ese es el objetivo, dominar esos temas de los que tenemos que hablar como dominamos nuestras aficiones, nuestros hobbies. Es un trabajo más de preparación y luego pues hay una parte importante de experiencia, ¿no? Que eso se va cobrando pues conforme avanzas en el tiempo y vas ganando pues ejercitaciones oratorias. Por eso los cursos vienen muy bien, pero todos podemos por este camino llegar a ser oradores eficaces. Diriges o codiriges una agencia de comunicación que es Zumun. Cuéntanos un poco cómo surgió en ti la idea de fundar Zumun, con quién lo fundaste, con Dani Ezquerra me parece, ¿no? Un diseñador, sí. Sois un copy y un diseñador. Nosotros formábamos Tandem en una agencia, Tandem Creativo, en una agencia de publicidad de Zaragoza importante. Y entonces, ¿ese tándem es estándar, o sea, es el que suele darse en las agencias de publicidad? Siempre hay dos funciones en una agencia de publicidad, que son ideas y textos por un lado y imagen y arte por otro, ¿no? Es decir, la parte conceptual, digamos, y verbal, y la parte visual. Y siempre tiene que haber esa doble función. Hay ocasiones, agencias más pequeñas, donde un diseñador puede también elaborar sus propios textos de una manera pues como pueda, ¿no? A veces más profesional, a veces menos. Y hay ocasiones menos donde un copy pues puede hacer algún apañito o meterse en ese ámbito del diseño, ¿no? Que no es lo habitual. Al final ese equipo sí que interactúa, es decir, cada uno tiene su función, pero te realimentas de la experiencia de uno y de otro y acabas trabajando como un equipo. La suma de las partes es más que el todo, es más que la suma de las partes, ¿no? Pero sí que es imprescindible que se trabajen bien esas dos partes, ¿no? Porque al final, aunque la comunicación llega como un todo al público y tiene que ser proyectada como un todo, un mal texto te puede echar abajo una perfecta visualización de campaña y al contrario una mala realización visual te puede echar por tierra una buena idea, ¿no? La idea de Zumun es una boutique creativa, es decir, nosotros somos creativos y decidimos cuando en la agencia donde estás pues ves que hay una serie de limitaciones para poder sacar el máximo partido a tu creatividad y ofrecer los mejores resultados a los clientes que buscan esa creatividad, pues decides hacerlo a tu manera. Y entonces nada mejor que hacerlo en este caso con Dani Ezquerra, que era la persona con la que estábamos trabajando habitualmente, y decidimos pues hacer lo que sabemos de una manera diferente, ofrecerlo a los clientes. La has llamado boutique creativa, que eso es una idea tuya. No, es un concepto que es un concepto existente. Porque está agencia de comunicación, luego está boutique y luego los freelance, que no sé si te llevas muy bien con el tema de los freelance. A ver, todos tenemos derecho en la vida a hacer de todo, ¿no? El problema de los freelance es que son francotiradores de la comunicación y algunos son muy capaces y fenomenal, otros no tanto. Pero sí que es verdad que funcionan en ventaja porque no están dados de alta, o si están dados de alta pues no tiene una estructura detrás, y esa estructura a veces lo que hace es generar malos resultados en el cliente que achacan a la profesión publicitaria y no a la mala praxis de esa profesión publicitaria, ¿no? Yo un freelance, nosotros trabajamos con freelance y cumplen una función extraordinaria los buenos profesionales, ¿no? Se trata de eso, de conseguir encontrar esa solución perfecta, y pensamos que una boutique creativa te transmite ese equilibrio que no tienen las agencias grandes, donde al final la necesidad de hacer unos rápeles anuales, de cubrir las cuentas, de satisfacer la rapidez de los clientes exigen, te llevan a que la creatividad se ve perjudicada en muchas ocasiones. Los plazos de entrega, por ejemplo, se ven dictados por lo que el cliente marca. Una boutique creativa se adapta a eso, pero al mismo tiempo te ofrece la versatilidad, la frescura, la chispa de un freelance, ¿no? Y por otro lado, te ofrece la capacidad de llegar a través de buenos colaboradores externos a ofrecer unos servicios generales de publicidad, que es lo que hacemos en Zumun habitualmente. Hemos estado antes pasando imágenes de algunos de vuestros trabajos. Soléis trabajar bastante para instituciones, DPZ, Gobierno de Aragón, ayuntamientos. ¿Eso no crea cierta dependencia o cierta... a una empresa, al fin y al cabo, ¿no? La realidad es que tienes que buscar ese equilibrio entre lo institucional y la empresa, ¿no? Y lo privado. Pero también es verdad que el mercado publicitario aragonés es el que es. No estamos en Barcelona, no estamos en Madrid, donde hay infinidad de empresas, ¿no? Aquí, pues, desde siempre, las grandes campañas las hacen las instituciones.
porque las empresas, desgraciadamente, las pocas empresas grandes que hacen campañas importantes en Aragón las subcontratan fuera, por lo general, porque somos así los aragoneses, ¿no? Pero bueno, la realidad es que este tipo de proyectos llegan a través de las instituciones. Sí que es cierto que actualmente hay una tendencia en 2014, en 2013 con la crisis, a que sean las empresas privadas las que están tomando el testigo de la comunicación, ¿no? Hay recortes corporativos, entonces las instituciones pues recortan en todo, también en publicidad. Y las empresas siguen necesitando comercializar sus productos y llegar a sus públicos. Un equilibrio sí, lo que pasa que muchas veces es el día a día el que te marca con quién trabajas, ¿no? Y esto es así, trabajas con una institución, quedan encantados con tu trabajo, te encargan más cosas, siguen quedando encantados y cada vez trabajas más para ellos, ¿no? Al final no puedes elegir a tus clientes. Desde luego hicisteis un trabajo excepcional y ahí no contrataron fuera con el tema del pabellón de Aragón, ¿no? Sí, sí. Y el pabellón del Vaticano también hay que decirlo. Bueno, ahí lo que hicimos fueron los catálogos, los catálogos. ¿no? Los catálogos. Sí que es verdad que hemos hecho trabajos de musealización y de ferias para otras instituciones, pero ahí hicimos, por ejemplo, el catálogo de la Santa Sede de la Expo del pabellón del Vaticano, que incluso se creó un libro exclusivo para enviarlo al Papa, ¿no? Encuadernado en seda, con un lujo espectacular. Un ejemplar único. Un ejemplar único, que estará en el Museo Vaticano, de por vida, ¿no? Se hacen trabajos muy cuidados, muy trabajados, ¿no? El libro del pabellón de Aragón pues también tenía unas fotografías espectaculares realizadas por Quique Calvo, con textos pues, con personajes muy ilustres de nuestra comunidad, y son trabajos que tienen ese plus, además asociado al carisma que tuvo la Expo 2008, ¿no? que siempre estará presente. Pero bueno, es el día a día, porque esa creatividad eficaz la plasmamos tanto en este tipo de trabajos como cuando haces un simple buzoneo para un cliente pequeño. Bueno, un cliente pequeño desde un punto de vista crematístico, porque sí, para él su negocio es lo fundamental, vive de ese negocio y es de lo que depende su familia y parte de su entorno, ¿no? Entonces, tan importante es saber aplicar esa creatividad eficaz en unos casos como en otros. Antes hablabas del copy y del diseñador. ¿No crees que estamos ahora en una sociedad demasiado audiovisual, que a lo mejor olvidamos un poco el lenguaje verbal y el escrito? A ver, pero esto no es de ahora. Esto llevamos muchísimos años, ahora todavía más por el boom de Internet y las redes sociales. Sí, por ¿no? ese boom, porque evidentemente en los capiteles ya era audiovisual. Pero siempre lo visual ha funcionado, sí. O sea, estamos hablando del siglo XX, ¿no? En este caso. Lo visual ha ido por delante de lo verbal, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque es mucho más emocional, llega directo a la sensibilidad. El texto lo tienes que descodificar, necesitas un ejercicio de voluntad que una imagen no exige. Es decir, tú entras en contacto con esa imagen y ya te genera ese mundo de sensaciones, ¿no? Tú entras en contacto con una palabra o con un conjunto de palabras y hasta que no tomas la decisión de leerlas no te dicen nada, te dice la estética de las letras, lo visual otra vez, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que al contrario de lo que parece, el boom de las redes sociales está volviendo a realimentar la importancia de la palabra, porque ahora estamos escribiendo muchísimo más, pero muchísimo más de lo que escribíamos hace 10 años. Y los niños ni te cuento. O sea, ¿cómo escribimos? Sí, los SMS, el WhatsApp, el correo electrónico, los blogs que decíamos antes. Pero, por ejemplo, el correo electrónico ha reinventado la comunicación empresarial a gran medida, porque ahora el 50% de las comunicaciones son por escrito. Y antes escribías cartas comerciales o presupuestos o cosas específicas, pero las negociaciones, los contactos se hacían con palabra verbal, ¿no? Y ahora el correo es maravilloso, se escribe mucho más que antes. Y de hecho, para trabajar en una empresa ya no te vale solamente con manejar la oratoria, sino que ahora tienes que saber escribir con eficacia, al menos correos electrónicos. ¿Quién es Turiaso Jones? Turiaso Jones es un personaje que me gustaría empezar diciendo que es anterior a Tadeo Jones, o sea, no a Indiana, porque sí. De hecho le asignamos que es un primo lejano de Indiana, que está muy relacionado con Tarazona, y es un personaje que inventamos para una colección de libros que ha sido un encargo de la Fundación Tarazona Monumental, que tiene como objetivo pues dinamizar toda la parte turística y patrimonial de la localidad, y que nos pidieron un material dirigido a niños para poner en valor sus monumentos, ¿no? Algunos de sus monumentos. Era una colección, hemos desarrollado 2 libros hasta la fecha, el primero de ellos sobre el friso del ayuntamiento, que es un elemento histórico realmente bonito y muy atractivo, y el último sobre la Catedral de Tarazona, que es espectacular, ¿no? Y seguiremos trabajando en ellos. Y Turiaso lo que hace es defender estos monumentos, estas obras de arte, de los ataques desalmados y misericordes del comando fulero, que son pues unos rancios y unos auténticos
digamos, bueno, lamentables, ¿no?, en sus ataques contra el arte. Has iniciado también una campaña contra, más o menos, no contra, pero sí un poco para explicar esos anglicismos que en el lenguaje del marketing no publicitario se utilizan tanto. Bueno, la palabra marketing, desde luego, no es muy española, creo yo, ¿no? ¿Qué crees tú que hay detrás de esa utilización de ese empleo de tanto anglicismo? ¿No hay a lo mejor un poco de sentimiento de inferioridad? Bueno, realmente es una iniciativa de Zumun, ¿no?, de nuestra agencia, de nuestro blog. Vamos desarrollando, hablamos de muchos temas sobre la profesión, y uno de ellos, que lo llamamos desinglesando, pues hace referencia a esto, ¿no?, al uso de términos anglosajones, que no es algo exclusivo de la publicidad, es algo que viene relacionado al marketing, y el marketing procede de Estados Unidos. Entonces, cuando algo nuevo llega a un país, el lenguaje tiene que adaptarse a esas novedades, y muchas veces se adapta con la práctica a partir de los vocablos con los que vienen de fuera, ¿no?, que son conceptos nuevos, y utilizas esos extranjerismos para ampliar el lenguaje, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces se abusa de ellos, ¿no?, y que en ocasiones detrás de ese uso de términos anglosajones hay una intención de dificultar la comunicación, de crear una pantalla, un blindaje, como si hubiera un sentimiento de inferioridad, para que eso sea un gueto que solo puedan entrar los privilegiados, ¿no? Y nosotros, nuestra experiencia como profesionales de la publicidad y de la comunicación, nos dice justamente lo contrario, es decir, que tenemos que crear lazos, vínculos y una sólida confianza con el cliente, hablar su mismo idioma, porque sí que es cierto que nosotros somos los expertos en comunicación, pero ellos son los expertos en su negocio. Entonces, de ese intercambio comunicacional, ellos saben mucho de lo suyo y nosotros de lo nuestro, podemos sacar el mejor resultado, ¿no? Entonces, esa iniciativa de Zumun va orientada precisamente a decir, estas palabras se utilizan en nuestro día a día, estas debemos seguir utilizándolas porque están justificadas, están plenamente asentadas. Sin embargo, estas otras, pues tenemos otros términos que son más claros, más explícitos o más nuestros, y que por tanto hacen que estos otros sobren. ¿Qué proyectos afrontas ahora para el futuro? Bueno, a nivel literario estoy trabajando en una novela negra, llevo poquito, llevo 3 o 4 semanas. ¿Será la quinta ya? La novela negra sí, exacto. Diablo, Látex, Diva Muerta y Talión, y ahora pues la siguiente, que no os digo el título por esas manías que tenemos los autores, ¿no? Y en ello estoy. Aparte, pues por supuesto este año sacaremos también Nuevo Cabezudo, como ya hemos comentado, y luego en el ámbito profesional de la publicidad, pues estamos viviendo una época buena después de la crisis, ahora en 2014, ampliando clientes, haciendo trabajos importantes. Estamos ahora concretamente con una campaña potente, que dentro de poquito, a principios de abril, no os puedo decir cuál es por temas de confidencialidad, pero una campaña de las más grandes que se van a desarrollar este año en Aragón. Y bueno, pues trabajando para esos otros clientes medianos y pequeños, pero que son muy importantes para nosotros, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Michel, ha sido un placer. La verdad es que un escritor polifacético y además prolífico porque antes comentábamos que mínimo una obra anual saca, mínimo casi 2 diríamos, y este año 3 van a ser. En 2013 fueron 3, en 2014 yo creo que voy a levantar un poquito el pie del acelerador. Y una seguro, y bueno, no sé si será una o 2. Pues ha sido un placer compartir este pequeño rato contigo. Terminamos, como siempre, con una pequeña lectura también, lectura de Dioses en el desempleo, de Josep María Villagrasa, un libro que ya tiene sus años, pero bueno, que creo que siempre tiene cosas que se pueden aplicar en la actualidad. Dice así: las 7 reglas de oro de la creatividad. Además viene muy al caso con nuestro protagonista de hoy. La primera, saber reírse de uno mismo. La segunda, ser auténtico. La tercera, decidirse a realizar locuras. Cuarta, capacidad de vivir la fantasía. Quinta, no tener miedo a cometer errores. 6, ser capaz de confiar. Y la séptima, tomar la decisión de amar. Evidentemente en el libro las explica, aquí solo las he citado para que vean un poquito por dónde va el libro. Muchas gracias, amigos, por estar otro día más con nosotros. Les esperamos el próximo jueves, día 27 de marzo, que tendremos con nosotros a José Luis Corral Lafuente si los sábados no son propicios. Muchas gracias.